Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe. ¿Alguna vez se ha preguntado quién es Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Las Escrituras nos enseñan cómo podemos conocer a Dios. Vamos a ver las Escrituras para entender quién es Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primeramente vemos en la Escritura que nos dice que Dios es espíritu. Primeramente, Dios, vamos a ver, Dios es espiritual. Dios tiene una esencia de espíritu. Dios no es humano como nosotros. Dios es inmaterial, no es físico. No tiene un cuerpo físico como nosotros en su esencia. Vemos lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Ahora, nosotros entendemos que en la Escritura también nos dice que Jesucristo, Él manifiesta a Dios. Él da a conocer al Dios que es Espíritu. Y ahí en la Escritura podemos leer: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primeramente, si queremos entender a Dios, tenemos que darnos cuenta de su primer característica como Dios espiritual. Él no tiene materia. Usted y yo podemos ver algo con nuestros ojos y palparlo, y tiene materia. Podemos ver su forma, podemos ver su altura, su anchura, su profundidad, pero cuando se trata de Dios, nosotros estamos hablando de un Dios espiritual, un Dios que no tiene materia como nosotros tenemos materia, pero que es un Dios vivo y un Dios verdadero. Ahora, hablando del Señor Jesucristo, Él lo dio a conocer. Nosotros podemos conocer a Dios a través de conocer al Señor Jesucristo. Ahí en la Biblia vamos a ver en Juan capítulo 1, en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente la Escritura. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a dar a conocer a ese Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que nos permite entender quién es Dios. Hay otro pasaje en la Escritura. Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, si usted y yo queremos conocer a Dios, que en esencia es espíritu, lo podemos conocer a través del Señor Jesucristo. Dice que a Dios nadie le vio jamás, nadie jamás ha visto a Dios en su esencia espiritual, pero nosotros sí podemos conocer a Dios a través del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que Él dio a conocer a Dios, siendo Él mismo Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿cómo funciona esto de la imagen? Bueno, la imagen da a conocer la esencia de la persona. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se ve en el espejo, vamos a imaginar, usted está levantándose por la mañana, va al espejo y usted ve su imagen en el espejo. Usted en realidad no está viendo su rostro. No podemos ver nuestro rostro, estamos viendo una imagen de nuestro rostro. No nuestro rostro en sí, pero una imagen de nuestro rostro. Bueno, así es lo que podemos ver a través de el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver, como dice la Escritura, la imagen del Dios invisible. Jesucristo dio a conocer a este Dios invisible para que usted y yo podamos entender quién es Dios y podamos conocerle, amarle y servirle mejor. Hay otra característica que vemos en la palabra de Dios. Vamos a la Biblia
y nos dice en el versículo de Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor centrado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, ahí vemos cuántas veces en la palabra de Dios se nos enseña que hombres, seres humanos como usted y como yo, vieron a Dios. Pero un momento, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién estaban viendo si la Biblia dice que a nadie ha visto a Dios? Bueno, la palabra de Dios dice, lo que le estaba explicando, que es una manifestación de Dios. Es el mismo Dios, pero en carne, manifestado, como podemos ver en el Señor Jesucristo. Hay otro pasaje en la palabra de Dios, si usted escucha lo que dice Génesis, el capítulo 18. Allá en Génesis, el capítulo 18, en el versículo 1, dice la palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Veamos lo que dice la Escritura. Le apareció Jehová. Bueno, aquí estamos claramente leyendo que la Biblia dice que Jehová se le apareció a Abraham. Jehová se apareció al hombre. Ahora, podemos ver que es una manifestación, una teofanía, es la aparición de Dios al hombre en una forma visible, en una forma humana, y entendemos que se trata del Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña también, hablando de Dios, que Dios se ha aparecido a los hombres, aunque Él no es material, Él no se ha dejado sin manifestación, Él no se ha dejado sin que le podamos conocer. Ahora hay otra característica de la esencia de Dios. Hemos visto que Dios es inmaterial, hemos visto que Dios es invisible, pero Dios está vivo. Este Dios del que estamos aprendiendo esta mañana no es un Dios que está muerto, no es un Dios que se quedó en la tumba o en la cruz, es un Dios que está vivo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 16, en el versículo 16. Dice la Escritura, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos en este pasaje, tú eres el Cristo. ¿El Cristo quién es? El Cristo es el mismo Mesías que se prometió desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el que vendría a salvar a la humanidad de su pecado. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, y nuestro Dios está vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que no está muerto, que no es como una imagen. Nuestro Dios no es como una escultura hecha de manos de hombre. Nuestro Dios está vivo. Y usted y yo podemos conocerlo. Y es un gozo esta mañana saber que la Escritura nos dice que tenemos un Dios vivo en los cielos. Otra cosa que vemos, primeramente vimos la esencia de Dios es espiritualidad. Esto es, Dios es espíritu. Pero número 2, la esencia de Dios es autoexistencia. La autoexistencia quiere decir que Dios tiene una existencia inherente, que Dios tiene una existencia propia de su misma naturaleza. Y Él no debe su existencia a nadie más, o su existencia no depende de nadie más. Dios es autoexistente en sí mismo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, en el versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, note, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando vemos en la palabra de Dios, yo soy el que soy, esa es una traducción de lo que dice la palabra o el nombre Jehová. El nombre Jehová significa yo soy el que soy, el autoexistente, el que era, el que es y el que ha de ser. Dios existe y Él es quien Él es.
Él no debe su existencia a nadie. Él es el mismo creador. Vemos cosas hermosas en la palabra de Dios. Vemos en la palabra de Dios que Dios, como autoexistente, Él tiene otros nombres que nos enseñan su persona, nos enseñan sus atributos. Vemos que también a Dios se le conoce como Jehová Jireh, que quiere decir Dios o el Señor proveerá. Y Dios provee porque Él existe. Dios provee porque Él tiene la capacidad de hacerlo en sí mismo. Vemos otro nombre, es el nombre de Jehová Rafa. Él quiere decir que Él es mi sanador. Dios nos sana y Dios lo hace porque Él existe en sí mismo. Dios no está dependiendo de nadie más para sanarte o sanarme. Dios sana porque Él existe. También tenemos otro nombre de Dios que es Jehová Nisi. Jehová Nisi es Jehová, es nuestra bandera. El Señor es nuestra bandera en las batallas. Usted y yo tenemos batallas todos los días. El Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos en lucha. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, gracias a Dios, tenemos un Dios que está vivo, un Dios que es nuestra bandera, y Él es el que pelea nuestras batallas por nosotros. Y Él lo puede hacer porque Él es autoexistente, Él existe en sí mismo. Hay otro nombre que se llama Jehová Shalom. Este nombre quiere decir, el Señor es nuestra paz. Dios es nuestra paz. Nuestra paz no como el mundo la da. Usted y yo hemos escuchado que el mundo hoy en día está buscando paz. Pero la paz verdadera es la que Dios da, no la que el mundo nos da. La paz verdadera viene cuando usted y yo conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Lo recibimos en nuestro corazón y le permitimos que Él entre a nuestro ser, nos limpie de pecados y nos dé vida eterna. En ese momento Dios nos ha justificado, nos ha santificado, pero también dice la palabra de Dios que en ese momento usted y yo tenemos paz con Dios. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor que este Dios autoexistente nos puede dar paz. También tenemos otro nombre, Jehová Raá. Este nombre quiere decir Jehová es mi pastor. Usted y yo conocemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y todo eso podemos entenderlo porque nuestro Dios es un Dios que no está limitado por un cuerpo. Un Dios que no está limitado por el tiempo. Un Dios que no está limitado por el espacio. Es un Dios que trasciende lo que nosotros nos limita. Y Él, como un Dios que está vivo y un Dios que existe en sí mismo, podemos entender que este mismo Dios es nuestro pastor y Él es capaz de pastorearnos por su naturaleza, porque Él es un Dios autoexistente que no depende de nadie. Aún yo mismo, siendo en esta tierra un pastor, yo estoy sobre el pastor de pastores, quien es Jesucristo, quien es Jehová. Él es el Todopoderoso, Él es el autoexistente. Algún día yo voy a morir, algún día yo voy a dejar de pastorear por razón de salud o razón de moverme a otro lado como Dios me guíe. Pero yo puedo decirle a mi congregación y decirle a usted que aunque el pastor humano se mueva, usted tiene un pastor. Si usted acepta a Jesús como Salvador y lo recibe en su corazón, usted tendrá un pastor que es autoexistente, que está vivo, el pastor que está con usted en todo momento y no está limitado por nada. También vemos otro nombre que es Jehová Sidekenu, que quiere decir el Señor es nuestra justicia.
Yo voy a Jesús para encontrar justicia. ¿Cómo encuentro la justicia? A través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en el Evangelio, la justicia de Dios se demuestra por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Jesucristo es nuestra justicia. Y Él lo puede hacer porque Jesucristo no comenzó a existir cuando Él nació de una virgen. Jesucristo siempre ha existido. Él es la manifestación del Dios invisible. Él es el Dios mismo, Él es Jehová. Y por esa razón podemos encontrar en Jesucristo nuestra justicia, y también en su sangre preciosa y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario podemos encontrar justificación. Él me justifica de todos mis pecados por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y como dice allá en Mateo 26:26, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual he derramado por muchos para remisión de pecados. Nuestro Dios es autoexistente. Él no ha comenzado su existencia en un punto de la historia, en un punto en el tiempo. Dios trasciende el tiempo y no está limitado por el tiempo. Él está aún fuera del tiempo. Él está dentro del tiempo. Nuestro Dios es un Dios hermoso y Él es nuestra justicia. Pero también vemos que Jehová es Jehová Shammah, que quiere decir el Señor está presente. El Señor está presente en este momento, en este lugar. El Señor está presente con usted, donde quiera que usted está ahora mismo. El Señor está presente con sus familiares. El Señor está presente en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor es autoexistente. Él no depende de nadie para existir. Y estos nombres de Dios, que no solamente es un nombre, pero demuestra una característica de Dios, demuestra un atributo de Dios, nos enseña que tenemos un Dios en los cielos que es vivo y es verdadero, un Dios en quien podemos confiar. Bueno, estudiamos hasta este momento. Primeramente, hemos visto que la esencia de Dios es espiritualidad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Su naturaleza, la esencia de Dios es espíritu. Número 2, hemos visto que Dios en su esencia es autoexistente. Nuestro Dios existe en sí mismo. Él es Jehová, Él es quien Él es. Nadie le da su existencia, ni Él depende de nadie. Pero número 3, la esencia de Dios es inmensidad y eternidad. Estas dos palabras son profundas. Estas dos palabras me dejan maravillado, porque cuando estudiamos acerca de que nuestro Dios es inmenso, estamos hablando de que Dios no está limitado, Dios no está circunscrito por el espacio o por el tiempo. Todo espacio depende de Él. Vamos a ver lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 8, en el versículo 27. La Biblia dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Medite en esa frase: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Piensa por un momento en lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Los cielos de los cielos. La Biblia habla del primer cielo. La Biblia habla del segundo cielo. La Biblia habla del tercer cielo, donde Él mora. Y dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es inmenso. No es posible contener a Dios, circunscribir a Dios
aún a nuestro propio entendimiento, a nuestra propia mente, nuestro Dios es soberano. Él hace lo que Él ha querido y Él está en lo correcto porque Él es Dios, Él es sabio. Nuestro Dios es inmenso. Pero vamos a ver el siguiente versículo. Allá en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Lea conmigo: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que yo no lo vea? Dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Habrá algún lugar donde te puedas esconder? ¿Habrá algún lugar donde Dios no te pueda encontrar? Algunos queremos jugar a las escondidas con Dios y huimos de Dios por razón del pecado. Eso está escrito desde el libro de Génesis. El pecado nos hace huir de Dios. Como el mismo Adán se escondió después del pecado y Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? No es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Pero la razón es que Dios quería hacer pensar a Adán: ¿de quién es Dios? De su inmensidad, de su autoexistencia, de su atributo esencial, que es que Dios es espíritu. Finalmente Dios encuentra a Adán y habla con Adán por razón del pecado. Pero nosotros podemos entender en que la Biblia nos enseña de un Dios, no de quien tenemos que oír, pero un Dios a quien podemos acudir, a quien podemos buscar, con quien podemos acercarnos. Nuestro Dios abre los brazos. Nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él. Aún la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque dice la Biblia: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Dios es un Dios que nos invita. Pero qué hermoso entender que nuestro Dios es inmenso. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es un Dios que no podemos contener en un espacio o en un periodo de tiempo de la historia. Nuestro Dios está en el pasado. Nuestro Dios está en el presente. Nuestro Dios está en el futuro. Para Dios, dice la Biblia, que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y Dios no está limitado a esa caja de tiempo que nosotros tenemos, a esa línea de tiempo. Dios está más allá. Dios es inmenso. Y qué hermoso, qué bendición es poder ir a las Escrituras y comprender que esta inmensidad es para que yo pueda conocer a Dios y que Él es todopoderoso. Esto que le estoy hablando de esta mañana es para que podamos comprender que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es inmenso. Y Él está enseñándonos todo esto para que podamos servirlo mejor, para que podamos estar seguros en quién hemos confiado. Hay una cosa que quiero mostrar también en la palabra de Dios. Nuestro Dios es eterno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Salmo 45, 6. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Otro atributo básico de Dios es su eternidad. Dios siempre ha existido. Él no comenzó a existir hace 2000 o 3000 o 4000 años. Dios siempre ha existido. Quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8, dice la Escritura lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, dice el Todopoderoso. Dios siempre ha existido. Él es el principio
de las cosas que competen a la humanidad. Él es el fin de las cosas que competen a la humanidad y este sistema humano y mundial que Dios ha creado. Él es el principio y el fin, pero en sí Dios es eterno. Él siempre ha existido. Y qué consuelo me trae a mi corazón saber que Dios nunca va a dejar de ser. Hay otro versículo que también quiero compartirle en esta tarde, quiero que lo veamos. En Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos no querían creer en Jesucristo. Los judíos tenían a Jesucristo como un simple hombre. Él creían que Él era el hijo del carpintero y que su madre era María, y lo tenían en un plano humano. Pero Jesús se presenta, Jesús se manifiesta en las Escrituras como Dios. Y Él se manifiesta no solamente como Dios, pero Él se manifiesta como un Dios eterno. Un Dios que, como Jehová mismo, porque Él es Jehová, Él no tiene principio ni tiene fin. Estaban hablando, volvamos a las Escrituras otra vez, estaban hablando, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos tenían en alta estima a Abraham. Para los judíos, Abraham era alguien muy importante. Ellos no podían creer que Jesús clamaba haber conocido a Abraham, pero Dios conoció a Abraham porque Dios desde el principio ha existido y para Él no era nada difícil. Él está comunicándole a la gente que Él es eterno. Y mi amigo, en esta tarde yo quiero decirle que tenemos un Dios que primeramente en esencia es espíritu. Tenemos un Dios que es autoexistente, no depende de nadie. Tenemos un Dios que es inmenso y eterno. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y si usted está escuchando esta grabación, yo le quiero pedir que se ponga a pensar si usted irá al cielo cuando muera, si usted tiene vida eterna. Este Dios es todopoderoso y Él puede salvar su alma a través de Jesucristo, quien es Dios, Dios en carne. Y Él vino para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramar su sangre y darnos vida eterna. Yo le invito a que si usted no está seguro que cuando muera va al cielo, venga a Jesucristo y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Es un placer estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe.